La Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI, es una agencia que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Está dirigida por un consejo permanente que tiene su sede en Montreal, en Canadá. El objetivo de su establecimiento es gestionar y administrar el convenio relativo a la aviación civil internacional o Convenio de Chicago. Actualmente, esta organización estudia los problemas de la aviación civil internacional y promueve los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Más precisamente, la OACI obra para el establecimiento de un consenso respecto a las normas y prácticas recomendadas y a las políticas de aviación civil internacional. Básicamente, su misión es ayudar a los Estados miembros a alcanzar el grado el más elevado de uniformidad normativa, procesal y organizativa respecto a la aviación civil. Esto constituye la base para un sector de la aviación civil seguro y eficaz cuyo desarrollo sea económicamente durable y ecológicamente responsable. Las políticas son utilizadas por los Estados miembros de la OACI para asegurar que sus operaciones y reglamentaciones locales de aviación civil sean conformes a las normas mundiales. Eso permite a la red mundial de transporte aéreo exportar más de 100.000 vuelos diarios de manera segura y eficaz en todas las regiones del planeta. Creación de la OACI. La OACI tenía como un predecesor a la Comisión Internacional de Navegación Aérea, hoy conocida como la CAR. En 1903 se hace la primera convención, la cual se llevó a cabo en Alemania, donde asistieron 8 estados, pero en esta reunión no hubo un consenso, por lo tanto no tuvo fruto. En 1906 fueron 27 los estados asistentes, la cual se llevó en Berlín, pero tampoco hubo un consenso de esta reunión. En 1912, en Londres, hubo un consenso de la reunión donde se asignaron las primeras señales de radio para el uso de los aviones. Y en 1944 se crea la Convención de Chicago, la cual da la creación de la OACI. La OACI se creó mediante un convenio elaborado por la Confederación de Aviación Civil Internacional, que fue celebrada en Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944. Pero este convenio entró en vigor el 4 de abril de 1947. Se tiene que precisar que una organización provisional de aviación civil internacional funcionó desde el 6 de junio de 1945 hasta que se fundó oficialmente la OACI. La Convención de Aviación Civil Internacional, conocida como el Convenio de Chicago de 1994, es la Carta de la Aviación Civil Mundial y el acta de nacimiento de la OACI. En la misma fecha se aprobó el Acuerdo de Tránsito de Servicios Internacionales y el Acuerdo de Transporte Aéreo Internacional. El primero consagra 2 libertades técnicas, mientras el segundo consagra 2 libertades técnicas y otras 3 comerciales. Teniendo en mente la inevitable demora en la ratificación de la convención, en la conferencia se estableció un acuerdo interino, que se aplicaría hasta que la convención fuera ratificada por el número necesario de estados. Este acuerdo creó la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional, OPACI, la cual tenía carácter técnico y consultivo con el objetivo de colaborar en el ámbito de la aviación civil internacional. En 1944, tras un movimiento de opiniones, iniciativas y conflicto de intereses, el gobierno de Estados Unidos invitó a 55 estados a asistir a la Conferencia Internacional de Aviación Civil en Chicago. Se logró la aceptación de 54 países que se reunieron el 1 de noviembre de 1994. En esta conferencia, 52 estados establecieron la Organización Internacional de Aviación Civil, OACI, con el fin de firmar un convenio sobre aviación civil internacional como medio para asegurar la cooperación internacional, logrando una mayor uniformidad en los reglamentos, normas, procedimientos y organización en materia de aviación civil. El origen de la Organización de Aviación Civil Internacional, denominada la OACI, se remonta a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esta época se comenzaron a utilizar las rutas aéreas del mundo bajo un criterio comercial, pues varios miembros de la Organización de las Naciones Unidas, aprovechando el notable progreso alcanzado en las técnicas de vuelo y fabricación de aeronaves, decidieron explotar comercialmente estas rutas.
De esta forma se hace evidente la necesidad de reglamentar el creciente tráfico aéreo, pues la Convención de París de 1919 que lo regulaba se hizo insuficiente frente a las necesidades de esta época. Por medio de la OPACI se dejó a cargo de sus dos órganos principales, la Asamblea Interina y el Consejo Interino, las medidas tendientes a lograr la colaboración en el ámbito aéreo internacional. En 1946 se realizó la primera Asamblea Interina, en la que se eligió a Montreal como sede definitiva de la organización permanente y se convocó la primera Asamblea de la OASI en mayo de 1947. En 1947, los propósitos provisionales de la OPACI no estando más pertinentes y útiles, la misma se vuelve oficialmente reconocida como la OASI el 4 de abril de 1947. La misma es de carácter permanente y tiene su sede en Montreal, Canadá. Básicamente, su misión es ayudar a los Estados miembros a alcanzar el grado el más elevado de uniformidad normativa, procesal y organizativa respecto a la aviación civil. Desde la creación de la OPACI se estableció que el trabajo de la Secretaría debería abarcar dos actividades principales. La primera concierne las reglas y regulaciones aplicables sobre el entrenamiento y licencias del personal aeronáutico, sistemas y procedimientos de comunicación, reglas para los sistemas y prácticas de control del tráfico aéreo, requisitos de la aeronavegabilidad para aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional, así como su registro e identificación, meteorología aeronáutica y mapas y tablas. La segunda concierne lo relativo a la aplicación práctica de los servicios e instalaciones de navegación aérea por los estados y su aplicación coordinada en esferas específicas en que las condiciones del funcionamiento y otros parámetros pertinentes son comparables. Para cumplir con este último objetivo, se acordó subdividir la superficie de la Tierra en varias regiones. Una vez creadas las regiones, era necesario proporcionar órganos que pudieran ayudar a los estados a resolver sus problemas regionales específicos. Y se acordó que esto podía lograrse mejor mediante la creación de varias oficinas regionales que serían ubicadas en la región a la que sirven o, si más de una región fuera atendida por dicha oficina, lo más cerca posible de la región interesada. El Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, en el cual se acordó crear el Organismo Internacional de Aviación Civil como organismo regulador de la aviación internacional civil. La Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo especializado de la ONU, creado por los Estados en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El artículo 43 estableció que la Convención creará un organismo que se denominará Organismo Internacional de Aviación Civil y se compondrá de una asamblea, un consejo y los demás organismos que estimen necesarios. En igual sentido, el artículo 44 definió los fines y objetivos del organismo, los cuales serán el fomento de los principios y la técnica de navegación aérea internacional y el fomento del desarrollo y perfeccionamiento del transporte aéreo internacional. Asimismo, el artículo 45 definió que la sede permanente del organismo la determinará en su última reunión un organismo provisional de aviación civil, pero a dictamen del Consejo podrá trasladarse temporalmente a otro lugar. El artículo 46, referente a la primera reunión de la Asamblea, estableció que la primera reunión de la Asamblea será convocada por el Consejo Interino establecido por el Convenio para establecer el Organismo Provisional Internacional de Aviación Civil. Y por último, el artículo 47 determinó que el organismo tendrá en el territorio de cada uno de los estados contratantes la personalidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones, siempre que sea compatible con la Constitución y las leyes del estado interesado. Todo lo anterior referente a cómo se va a estructurar el organismo internamente. El Consejo es un órgano permanente responsable ante la Asamblea. Se compondrá de 33 estados contratantes elegidos por la Asamblea
que cambiarán cada 3 años. La Asamblea dará la representación a los estados de mayor importancia en el transporte aéreo, los estados que contribuyan al suministro de instalaciones y servicios en la navegación internacional. Ningún representante de un estado contratante podrá estar activamente vinculado con la explotación de un servicio aéreo internacional. El Consejo elegirá su presidente por un periodo de 3 años, el cual podrá ser reelegido. No tendrá derecho a voto. Son funciones convocar las reuniones de la corporación, actuar como representante y desempeñar en nombre del Consejo las funciones asignadas. Las decisiones del Consejo deberán ser aprobadas por la mayoría de sus miembros. Todo estado contratante puede participar en las diferentes comisiones y comités, pero no tendrán el derecho al voto. El Consejo debe rendir informes anuales a la Asamblea, nombrar y definir funciones de los comités, comunicar a los estados contratantes las infracciones del convenio, comunicar a la Asamblea toda infracción de los estados contratantes. El Consejo puede, cuando sea conveniente, crear comisiones subordinadas de transporte aéreo para facilitar la realización de los fines del presente convenio. También puede delegar en la Comisión de Aeronavegación otras funciones además de las previstas en el convenio y revocar o modificar en cualquier momento tal delegación. El Consejo también puede realizar investigaciones en todos los aspectos del transporte aéreo y de navegación aérea. También puede estudiar todos los asuntos relacionados con la organización y explotación del transporte aéreo internacional. También puede investigar a petición de cualquier estado contratante toda situación que pueda presentar obstáculos evitables al desarrollo de la navegación internacional y después de tal navegación emitir los informes que considere convenientes. El Convenio de Chicago estableció que la Asamblea, en el artículo 48, establece que las reuniones de la Asamblea son determinadas por la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional, la cual se reúne una vez cada 3 años, en donde el Consejo hace el llamado para reunirlos en el lugar y fechas que determine. Todo estado que se encuentre en la Asamblea tendrá voz y voto, con sus respectivos delegados que se establezcan, y para constituir un quórum debe haber mayoría del estado contratantes para así el momento de votar debe ser por mayoría. Las facultades y deberes que toda la Asamblea tiene se estipulan en el artículo 49, en el cual se destaca: cuando se convoca reunión se elige un presidente, analizar y verificar, decidir y actuar a lo que se somete a votación, aprobar e inspeccionar los gastos de la organización de esta, y por último conformar sus reglas internas. El artículo 56 de la Comisión de Navegación Aérea establece la designación y el nombramiento de los miembros de la comisión. Este artículo establece que la Comisión de Navegación Aérea estará integrada por 12 miembros nombrados por el Consejo entre personas que designen los estados contratantes de la presente convención. Dichas personas deberán tener las calificaciones y la experiencia adecuada en la teoría y en la práctica de la aeronáutica. El Consejo solicitará a todos los estados contratantes que presenten candidatos y una vez presentados dichos candidatos, el Consejo nombrará al presidente de la comisión y a los respectivos miembros de la comisión. Por otro lado, el artículo 57 establece las funciones de la Comisión de Navegación Aérea, que principalmente son 3. La primera de ellas es considerar y recomendar al Consejo modificaciones a los anexos de esta convención. La segunda de estas es establecer subcomisiones técnicas en las cuales cualquier estado contratante podrá estar representado si así lo desea. Y la tercera de ellas será asesorar al Consejo respecto a la compilación y transmisión a los estados contratantes de todos los informes que consideren necesarios y útiles dentro del adelanto de la navegación aérea. Frente al nombramiento del personal, el artículo 58 establece que el personal está sujeto a las reglas que dicte la Asamblea y las disposiciones de esta convención, y el Consejo determinará en cuanto al secretario general y al resto del personal del organismo el sistema de nombramiento y de destitución, la capacidad, los sueldos, emolumentos y otras condiciones del servicio, y podrá emplear o utilizar los servicios de nacionales de cualquier estado contratante. El artículo 59 establece que ni el presidente ni el secretario general ni el resto del personal solicitarán ni recibirán respecto al desempeño de sus funciones instrucciones de autoridad alguna diferente al organismo.
Los estados contratantes se comprometerán plenamente a respetar el carácter internacional de las funciones de dicho personal y a no tratar de ejercer influencia alguna sobre naciones con respecto al desempeño de sus funciones, inmunidades y privilegio del personal. Los estados contratantes se comprometen, hasta donde sea posible, según el artículo 60, en cumplir los procedimientos constitucionales y otorgar al presidente del Consejo, al secretario general y al resto del personal del organismo las inmunidades y los privilegios que se otorgan al personal de la misma categoría de otros organismos públicos internacionales. Ahora hablaremos de la estructura de la OASI. Veremos que la OASI está conformada de la siguiente manera. Primero encontraremos la Asamblea. Este es el órgano supremo de la OASI y se encuentra liderada por Estados Unidos, China e Inglaterra. Es importante tener en cuenta que los integrantes de la Asamblea se reúnen una vez cada 3 años. Ahora, para adentrarnos más a fondo, veremos las funciones de este órgano, que básicamente consisten en elecciones, evaluaciones y toma de decisiones. Cada estado contratante tiene derecho a un voto y las decisiones de la Asamblea se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el convenio dispone lo contrario. En dichas reuniones se examina la labor realizada por la organización en las esferas técnicas, económicas, jurídicas y de cooperación técnica y se fijan directrices a los demás órganos de la OASI para su futura labor. Ahora pasemos al siguiente órgano, en el cual está nombrado como el Consejo. El Consejo es un órgano permanente responsable ante la Asamblea y está conformado no más y no menos que por 36, sí señor, 36 presidentes o representantes que también son elegidos por la Asamblea para que duren no más y no menos que por 3 años. Para adentrarnos más a fondo en el Consejo, miraremos sus funciones, en las cuales veremos que este consejo se encarga de, obviamente con ayuda de algunas direcciones que ya veremos más adelante, de adoptar normas y métodos recomendados internacionales e incluirlos en los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Además de esto, el Consejo actúa también como un árbitro en caso de que existan controversias entre los estados integrantes. Como dijimos anteriormente, el Consejo recibe una ayuda por las siguientes direcciones. Recordemos que cuando hablamos de la dirección, nos referimos a la dirección de cada uno de los comités. Entonces, el Consejo recibe ayuda de los siguientes comités. Primero, el Comité de Finanzas. Segundo, el Comité de Transporte Aéreo. Tercero, también tenemos el Comité de Ayuda Colectiva para los Servicios de Navegación Aérea. Y por último tenemos el Comité de Finanzas. Finalmente, el Consejo investiga toda la situación que pueda perjudicar al desarrollo de la navegación aérea internacional y en general toma las medidas necesarias para mantener la seguridad y regularidad del transporte aéreo internacional. Ahora vamos con la Secretaría General. Esta Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien es designado por el Consejo de la OASI para cumplir funciones administrativas de la organización. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo está compuesta esta Secretaría General, la cual son 5 direcciones. La primera, que es relevante a la navegación, tenemos a la Dirección de Navegación Aérea. Por otro lado, con relevancia
al transporte, tenemos la Dirección de Transporte Aéreo. Ahora, relevante a la justicia y a las relaciones exteriores, tenemos la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Como penúltima dirección, tenemos una muy importante que se tiene en cuenta en el mundo del derecho internacional y las organizaciones internacionales. Es fundamental, puesto que hace referencia a nada más y nada menos que a la cooperación. Por eso nos referimos a la Dirección de Cooperación Técnica. Salto hacia atrás hacia la Dirección de Navegación Aérea para hablar sobre cómo está compuesta. Se compone por 15 personas, cada una de las cuales es un experto en un campo técnico e intervienen en el desarrollo de la OASI. Sus funciones se refieren a coordinar y planificar el programa técnico de la OASI en materia de navegación aérea. Ahora, con la Dirección de Transporte, tiene como interés primario la materia económica relacionada con los aeropuertos, instalaciones en ruta y aranceles de transporte aéreo. Ahora pasamos a la Dirección de Cooperación Técnica. Su función es direccionar y ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus economías nacionales mediante 4 categorías principales de agrupación. Fomentar el desarrollo de la red interna del transporte aéreo del país para fomentar el desarrollo del servicio aéreo internacional, los destinados a reforzar la infraestructura técnica de los países y los destinados a mejorar el mecanismo técnico administrativo. Ahora hacemos un salto a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Como tal, esta dirección tiene como función primordial asesorar sobre asuntos de gran relevancia, teniendo en cuenta, eso sí, el Convenio de Chicago. Por último, tenemos la Dirección de Administración. La Dirección de Administración es responsable del soporte administrativo requerido por la organización relacionado con el personal, lenguas, publicaciones, conferencias, oficinas de servicio, información y tecnología de comunicación. Ahora enfoquémonos en las oficinas regionales. Estas son muy importantes, pero más adelante veremos cuál es su función. Por ahora nos vamos a concentrar en su ubicación. Como tal, son 7 oficinas que están ubicadas en Asia, África Oriental, África Occidental, Oriente Medio, Europa, Sudamérica y Norteamérica. Este es responsable de facilitar el planeamiento e implementación de los servicios básicos para el transporte aéreo. Finalmente hemos llegado a las conclusiones. No queremos llegar a una conclusión muy profunda, sino que básicamente queremos decir que esta estructura de la OASI está conformada básicamente por 2 órganos principales. 2 órganos principales que básicamente están relacionados con 1, creador de comités permanentes y temporales, y finalmente otro órgano que se encuentra apoyado por direcciones especializadas. Muchas gracias. La OASI promulga y expide diferentes documentos y normativas que buscan mejorar los preceptos fundamentales del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En primer lugar se encuentran las SARPS, es decir, las normas y métodos recomendados internacionales, que son aquellas especificaciones sobre los elementos físicos
la configuración, el material, el personal o procedimientos cuya aplicación es necesaria para la seguridad operacional, que los estados contratantes deben cumplir de conformidad con el convenio y en caso contrario deben informar al Consejo. Para que los estados contratantes apliquen las SARPs, la OASI creó en 1999 un programa universal de auditoría de vigilancia de la seguridad operacional. Esto consiste en auditorías operacionales periódicas y obligatorias que llevan a cabo la OASI en dichos estados. Las SARP son adoptados por la OASI, quien puede enmendarlos cuando así lo considere oportuno, mientras que los estados, por su parte, procuran adaptar sus normas internas al contenido de estas recomendaciones que pueden tratar sobre las siguientes materias. Sistemas de comunicaciones y ayudas para la investigación aérea, incluida la señalización terrestre. Características de los aeropuertos y áreas de aterrizaje. Reglas del aire y métodos de control del tránsito aéreo. Otorgamiento de licencias del personal operativo y mecánico. Aeronavegabilidad de las aeronaves. Matrícula e identificación de las aeronaves. Compilación e intercambio de información meteorológica. Diarios de a bordo. Mapas y cartas aeronáuticas. Formalidades de aduana e inmigración. Aeronaves en peligro e investigación de accidentes, entre otros. Los PANS son los procedimientos para los servicios de navegación aérea que comprenden métodos de operaciones e instrucciones muy detalladas para ser consideradas normas o métodos recomendados. Los PANS suelen desarrollar los principios fundamentales formulados en los SARPs. Los SUPSS son los procedimientos suplementarios regionales que existen para cubrir las necesidades específicas de cada región. Textos de orientación. Son los documentos que se publican como adjuntos a los anexos o en documentos separados como manuales, circulares, etc., y que tienen el objetivo de complementar a los SARPs y PANS. Los anexos de la OASI. Son los actos normativos empleados por la OASI en los que se materializan los SARP, para lograr la uniformidad en la aplicación de los procedimientos y requisitos exigidos internacionalmente concernientes a la navegación y el transporte aéreo. La adopción de los anexos corresponde al Consejo de la OASI y requieren el voto de 2/3 de sus miembros en sesión convocada para este fin. Hasta ahora, el Consejo de la OASI ha elaborado 19 anexos técnicos. Anexo 1. Licencias al personal. En este anexo figuran las normas y métodos recomendados para el otorgamiento de las licencias de los miembros de la tripulación de vuelo, controladores de tránsito aéreo, técnicos de mantenimiento y despachadores de vuelo. Contiene la enumeración de las distintas licencias y habilitaciones de clase y tipo, las atribuciones que confieren a sus titulares, así como los requisitos necesarios para su obtención en orden a la edad, aptitud física, psíquica, conocimientos, experiencia y pericia. Anexo 2. Reglamento del aire. Es el conjunto de normas convenidas a nivel internacional que procuran una navegación aérea segura y eficiente. Sus reglas se aplican sin excepción tanto en alta mar como en los territorios nacionales en la medida que no entren en conflicto con la legislación interna del estado sobrevolado. El piloto al mando de la aeronave es el responsable de su cumplimiento. Incluye reglas sobre la protección de personas y propiedad, prevención de colisiones, operaciones, información sobre vuelos y planes de vuelo, señales de socorro, hora, servicio de control de tránsito aéreo, interferencia ilícita de aeronaves, interceptación, reglas de vuelo visual y reglas de vuelo instrumental. Anexo 3. Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional. Este anexo dispone cuál es el uso de este servicio y el suministro de la información, el contenido y forma de los informes meteorológicos, pronósticos del aeródromo, de aterrizaje, de ruta, así como su utilización e interpretación. Anexo 4. Cartas aeronáuticas. En virtud de este anexo se normaliza la confección de cartas aeronáuticas con el fin de satisfacer la necesidad de uniformidad y coherencia en su suministro para garantizar un tráfico aéreo seguro. Anexo 5.
Unidades de medida que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres. Adopta el Sistema Internacional de Unidades preparado por la Conferencia General de Pesas y Medidas. Anexo 6. Operaciones de aeronaves. Se subdivide en tres partes: transporte aéreo comercial internacional, aviación general internacional y operaciones internacionales. Anexo 7. Marcas de nacionalidad y matrícula. Contiene las normas sobre el uso de los caracteres y símbolos que forman las marcas de nacionalidad y las matrículas de las aeronaves y su emplazamiento. Anexo 8. Aeronavegabilidad. En este anexo se contienen los requisitos necesarios para que los estados contratantes se reconozcan entre sí sus certificados de aeronavegabilidad respecto de las aeronaves que sobrevuelan o entran en sus territorios. Anexo 9. Facilitación. Sus normas están destinadas a facilitar y agilizar el tránsito de aeronaves, pasajeros, tripulaciones y carga, intentando no entorpecerlo más de lo necesario a causa de los controles de aduana, inmigración, sanidad y despacho. Anexo 10. Telecomunicaciones aeronáuticas, compuesto por 5 volúmenes que contienen una compleja regulación técnica sobre la unificación de los procesos y sistemas de navegación, comunicación y vigilancia. Anexo 11. Servicios de tránsito aéreo. Este anexo define los servicios de control de tránsito y especifica las normas que le son aplicables a nivel internacional. Anexo 12. Búsqueda y salvamento. Sus 5 capítulos detallan los principios y procedimientos de cooperación para que las operaciones de los servicios SAR, búsqueda y rescate, sean eficaces, procurando la rápida localización de aeronaves siniestradas y haciendo llegar la ayuda necesaria a los supervivientes de un accidente aéreo. También se establecen procedimientos uniformes para la identificación y categorización de situaciones de emergencia. Concretamente para ello se distinguen 3 fases. Primera fase, fase de incertidumbre. La aeronave no ha llegado a su destino o se ha perdido la comunicación con ella. Segunda fase, fase de alerta. El Centro Coordinador del Salvamento transmite la situación de alerta a los servicios SAR correspondientes para que se dé comienzo a la adopción de medidas pertinentes. Tercera fase, fase de peligro. Se declara una vez que hay indicios razonables para sospechar que una aeronave está en peligro, o una vez constatado el peligro. El RCC adopta las medidas oportunas para localizar la aeronave y prestar la ayuda necesaria. Avisados el explotador, el estado de matrícula, los servicios de control de tránsito aéreos correspondientes, las autoridades competentes para la investigación de accidente y los RCC próximos, se coordina un plan de acción y se efectúa la operación de búsqueda y salvamento. Este anexo se complementa con el manual de búsqueda y salvamento de la OASI. Anexo 13. Investigación de accidentes e incidentes de aviación. La investigación de los accidentes aéreos y de los factores y circunstancias que han concurrido en su producción es fundamental para evitar que vuelvan a producirse. Este anexo define los requisitos y procedimientos aplicables a nivel internacional para la investigación de estos sucesos, además de contemplar el procedimiento a seguir a lo largo de la investigación. Dedica un capítulo a la protección de las pruebas de cadena de custodia y el traslado de la aeronave. Anexo 14. Aeródromos. Este anexo está compuesto por 2 volúmenes que abordan variados temas, como la planificación y gestión de aeropuertos, ingeniería, entorno terrestre, iluminación y los equipos de salvamento y extinción de incendios de los que deben estar provistos. Anexo 15. Servicios de información aeronáutica. Este anexo se encarga de asegurar el flujo uniforme y coherente de la información necesaria para garantizar la seguridad y la eficacia de la navegación aérea internacional. Anexo 16. Protección del medio ambiente. Trata sobre la forma de prevenir o de paliar los efectos del ruido de los motores de las aeronaves y de la emisión de gases a la atmósfera. Anexo 17. Seguridad. Protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita. Trata de los aspectos administrativos, así como los medios técnicos aplicables para proteger la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita, coordinando las actividades de quienes deben intervenir en los programas de seguridad. Anexo 18. Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Regula los métodos y procedimientos que deben observarse para transportar por vía aérea y de forma segura materiales explosivos, inflamables, corrosivos, radiactivos, tóxicos e infecciosos. Anexo 19. Gestión de la seguridad operacional. Este anexo contiene las normas y métodos recomendados relacionados con las responsabilidades y procesos de los programas estatales de seguridad operacional adoptados por los estados. Sus SARP están basados en las normas sobre seguridad operacional previstas en los anexos 1, 6, 8, 11, 13 y volumen 1 del 14, quedando en ello reunido en este nuevo anexo, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de noviembre de 2013. Relevancia de estas normas. La elaboración y el mantenimiento de estas normas y métodos recomendados SARPS internacionales, así como los procedimientos para los servicios de navegación aérea, PANS, son preceptos fundamentales del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago, y constituyen un aspecto primordial de la misión y el rol de la OASI. Los SARPS y los PANS
son esenciales para los Estados miembros de la OASI y los sectores interesados, dado que proporcionan la base fundamental para la armonización de la seguridad operacional y la eficacia de la aviación civil mundial en aire y tierra, la normalización de los requisitos funcionales y el performance de las instalaciones y servicios de navegación aérea a escala mundial y el desarrollo ordenado del transporte aéreo. En la actualidad, la OASI gestiona más de 12.000 SARPS en los 19 anexos al convenio y 5 PANS, mucho más de los cuales evolucionan constantemente a la par de los últimos avances e innovaciones. El desarrollo de los SARPS y los PANS cumple un proceso estructurado, transparente y de múltiples etapas, a menudo conocido como el proceso de enmiendas o el proceso de elaboración de normas de la OASI, en el que participan varios órganos técnicos y no técnicos que forman parte de la organización o están estrechamente relacionados con la OASI. Habitualmente, el proceso requerido para que la propuesta inicial de una norma, método recomendado, procedimiento nuevo o mejorado, se apruebe oficialmente y se incluya en un anexo en los PANS insume aproximadamente 2 años. Ocasionalmente este plazo puede prolongarse o reducirse dependiendo de la naturaleza y prioridad de la propuesta en consideración. Otros pronunciamientos. Acuerdo de la Aviación Internacional sobre la emisión de CO2. El 6 de octubre de 2016, la OASI formalizó un acuerdo entre sus 191 miembros con objetivo de reducir las más de 1.000 toneladas de dióxido de carbono emitidas anualmente por vuelos internacionales de transporte de pasajeros y carga. Esta medida histórica llegó cuando su organismo de aviación de las Naciones Unidas, reunido en sesión plenaria durante su 39º periodo de sesiones, acordó recomendar la adopción de un texto definitivo de resolución sobre la GMBM. Este acuerdo utilizará un esquema de acción llamado CORSIA. Dicho plan de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional de la OASI está destinado a complementar un conjunto de medidas de mitigación que la comunidad del transporte aéreo ya está aplicando para reducir las emisiones de CO2 procedentes de la aviación civil internacional. Entre ellas figuran mejoras y adelantos técnicos y operacionales en la producción y uso de combustibles alternativos sostenibles para la aviación. Aunque este esquema de acción no entrará en vigor sino hasta 2021 y será voluntario hasta 2027, algunos países como Estados Unidos y China se han comprometido a su cumplimiento para 2020. Se pretende reducir el 80% de las emisiones registradas hasta la fecha para 2035. Cabe destacar que el acuerdo contiene algunos puntos críticos, como por ejemplo, que no se encuentra en concordancia con el Acuerdo para la Protección del Cambio Climático firmado en 2015. Dicho acuerdo pretende reducir el calentamiento global de 1.5 a 2 grados centígrados. CORSIA solo regulará en torno al 25% de las emisiones total, dado que, aunque es una versión primaria del acuerdo, se pedía a la aviación internacional la mediación para las emisiones. Esta restricción fue eliminada de la versión final acordada. Algunos grandes emisores como Rusia o India no serán controlados y muchos países no han accedido a participar en el periodo voluntario del acuerdo. ¿Desde cuándo Colombia hace parte de la OASI? La República de Colombia, mediante Ley 12 de 1947, aprobó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el cual estaba suscrito el 7 de diciembre de 1944 en Chicago. Y como tal, debe dar cumplimiento a dicho convenio y a las normas contenidas en sus anexos técnicos. ¿Qué responsabilidades ha adquirido Colombia al ser parte de la OASI? Como ya sabemos, Colombia, mediante Ley 12 de 1947, aprobó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, con el cual se volvió miembro de la OASI, y al ser miembro de la OASI se adquieren ciertas responsabilidades, entre las cuales podemos encontrar, en primer lugar, el elaborar y mantener normativas y reglamentos aeronáuticos que se deriven de la misma OASI. En segundo lugar, el ejercer vigilancia sobre todas aquellas operaciones que realicen los explotadores extranjeros dentro de un territorio en relación con las normativas y reglamentos que se deriven de la misma OASI. En tercer lugar, en asegurarse de que todos los vuelos internos que realicen los explotadores extranjeros dentro de un territorio tengan la adecuada vigilancia. Y finalmente, la cuarta consiste en que el Estado deba asistir a todo tipo de auditorías de seguridad operacional y de seguridad de aviación. ¿Qué ventajas tiene Colombia al ser miembro de la OASI? Colombia, al ser miembro de la OASI, adquiere ciertas ventajas, como lo son: en primer lugar, la cooperación mundial en la provisión de operaciones de transporte aéreo comercial seguro y eficaz. En segunda medida, la oportunidad de liberalización del acceso a los mercados. Como tercer punto,
el impulsar el comercio internacional. Seguidamente, el desarrollo del turismo internacional y finalmente el desarrollo y cooperación en el entrenamiento de personal técnico. La certificación que da la OASI se da para que los aeropuertos de los estados firmantes tengan o cumplan parámetros en relación a, los siguientes parámetros, como las pistas, el personal, reglamentos, normativas y aeronaves. Es decir, que todas las pistas, el personal, los reglamentos y las aeronaves deben cumplir con unos mínimos más que todo designados para la seguridad de aquellos a los que se les presta el servicio de transporte aéreo. Y aparte de todo, no solo para personas, sino también teniendo en cuenta que el servicio de transporte aéreo enmarca el transporte de mercancías, el cual obviamente tiene que tener un estricto control y vigilancia para que no sean ni violentadas ni vayan a ser dañadas. Toda esta certificación busca la normalidad del desarrollo de la actividad aeropuertaria, es decir, que desde que uno ingresa al aeropuerto se encuentre con una seguridad que sea óptima para la prestación del servicio y aparte de todo que el servicio se preste con eficiencia, porque si empezamos a utilizar la seguridad como un pretexto para volver engorroso el servicio aeroportuario, sencillamente se va a volver poco eficaz, más costoso, va a ser todo más largo y sencillamente va a perder el atractivo frente a los clientes que somos los usuarios. Colombia actualmente es miembro de la OASI. La OASI se conforma por distintos órganos, dentro de los cuales encontramos la Asamblea, el cual es el órgano superior, es decir, aquel que va a decidir por mayoría basándose en tecnicidades para definir el futuro de la aeronavegación civil internacional. La Asamblea por su parte elige los miembros del Consejo. Colombia ha sido elegida como miembro del Consejo con una votación favorable superior a los 140 estados, es decir que de todos los estados miembros, 140 han estado a favor de que Colombia entre en el Consejo, lo cual vincula a Colombia para suministrar servicios de navegación aérea civil internacional, es decir, que Colombia va a tener un papel más predominante en la aeronavegación civil y frente a otros países va a poder ayudar a designar normativa. Tenemos la oportunidad de proponer la creación y el desarrollo de normas y marcos internacionales que regulen la aeronavegación civil internacional. Igualmente, ayuda a encontrar el avance, pues al estar en el Consejo debemos y estamos presionados por la comunidad internacional aeronáutica a ir hacia adelante en la prestación integral del servicio, por lo cual observamos el avance y la evolución de nuestros servicios aeroportuarios en los últimos años, precisamente en la última década. Igualmente permite estar a la vanguardia y ayudar a proteger a los usuarios del sistema de violencia transfronteriza, hoy en día pues como todos llamamos terrorismo, que tanto ha afectado a la navegación civil en las últimas décadas. Actualmente, Colombia tiene vigente 4 convenios que se derivan de su relación con la OASI. El primero de ellos es el Convenio sobre las infracciones u otros actos cometidos dentro de las aeronaves, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963. El segundo de ellos es el Convenio para la represión de apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970. En tercer lugar, tenemos el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971. Por último, tenemos el Protocolo Complementario, que es para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicio de aviación internacional, también firmado en Montreal en 1988. Para finales de 2017, se esperaba que los aeropuertos de Cali y Barranquilla fueran los primeros en contar con la certificación internacional de aeródromo otorgada por la OASI. Hasta la fecha, ya cuenta con esta certificación el aeropuerto de Matecaña de Pereira, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali y se espera que para finales de año se unan Barranquilla y Bucaramanga. Para los demás aeropuertos del país, se espera que obtengan la certificación a más tardar en el 2022.